Me caso contigo si cabes en este vestido, gritó Emiliano Hernández en medio del salón de cristal del Hotel Emperador, y el eco de su risa cruel rebotó contra las lámparas de araña como una bofetada colectiva. 300 invitados contuvieron el aliento mientras el magnate inmobiliario más codiciado de México sostenía un vestido de novia vintage entre sus dedos como si fuera un trofeo de caza. El silencio era tan denso que se podía escuchar el roce de la seda del vestido contra sus manos, perfectamente cuidadas. Sofía Martínez, de pie en el centro de aquel círculo de miradas como flechas envenenadas, sintió cada centímetro de su cuerpo convertirse en un espectáculo público. Las cámaras de los teléfonos celulares se encendieron como luciérnagas hambrientas, capturando el momento para la eternidad digital. Sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazar los dedos para ocultar la tormenta que se desataba dentro de ella. Valentina, su mejor amiga, le susurró al oído con urgencia, desesperada que se fueran de inmediato, que aquel hombre no merecía ni un segundo más de su presencia. Pero algo dentro de Sofía, una chispa que había permanecido dormida bajo años de comentarios hirientes y miradas de lástima, comenzó a arder con una intensidad que ni ella misma reconocía. ¿Cuántas veces nos han dicho que no merecemos ocupar ciertos espacios, que nuestro cuerpo es el problema y no la crueldad de quienes juzgan? Sofía dio un paso al frente, sus tacones resonando contra el mármol, frío como un tambor de guerra, y extendió la mano hacia Emiliano con una firmeza que sorprendió incluso a su propio corazón asustado. «Acepto el desafío», dijo con una voz que no tembló ni un milisegundo, y arrancó el vestido de las manos del magnate con un gesto que parecía reclamar no solo la prenda, sino su propia dignidad robada. El tintineo de las copas de champán cesó de inmediato, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la realidad misma. Los ojos de Emiliano se entrecerraron con una mezcla de sorpresa y diversión sádica, convencido de que acababa de conseguir el entretenimiento perfecto para los próximos 6 meses. Pero en ese instante, mientras Sofía sostenía aquel vestido contra su pecho y lo miraba directamente sin parpadear, ninguno de los dos sabía que aquella humillación pública sería el catalizador que transformaría sus vidas para siempre. La historia de Sofía y Emiliano apenas comienza, y lo que parece un acto de crueldad desmedida se revelará como el espejo más honesto que ambos necesitaban enfrentar. Si sientes que esta historia ya toca algo profundo en tu corazón y quieres descubrir cómo la dignidad puede florecer en el lugar más inesperado, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta conmovedora lección de vida. Además, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás acompañando en este momento, porque tu presencia desde cualquier rincón del mundo nos recuerda que estas historias nos unen más allá de las fronteras. Pero para entender cómo Sofía llegó a ese salón de cristal, debemos retroceder 6 semanas en el tiempo, a las mañanas que comenzaban a las 4 de la madrugada en su pequeña pastelería de Coyoacán. El despertador sonaba como un grito en la oscuridad, pero Sofía ya estaba despierta, mirando el techo agrietado de su apartamento, mientras escuchaba la respiración trabajosa de su abuela en la habitación contigua. El aroma a canela y vainilla era su perfume y favorito, el que impregnaba cada rincón de su hogar modesto y lo transformaba en un refugio contra un mundo que constantemente le recordaba que no encajaba en sus moldes crueles. Sofía Martínez había aprendido el arte de la repostería de su madre, quien antes de morir le había susurrado al oído el secreto más importante de todos: que el amor se amasa con paciencia, se hornea con esperanza y se comparte sin esperar nada a cambio. En su pastelería,
decoraba pasteles de cumpleaños para familias que apenas podían pagarlos, pero siempre añadía una rosa extra de azúcar o un mensaje personalizado sin cobrar más. Sus manos, gorditas según los estándares despiadados de las revistas de moda, eran capaces de crear belleza que hacía llorar de alegría a novias y abuelas por igual. Pero la vida de Sofía no era un cuento de hadas perfumado con azúcar glass. Las facturas médicas de su abuela se apilaban sobre la mesita de noche como recordatorios implacables de que la bondad no paga la quimioterapia. Cada mes era un malabarismo financiero entre la insulina, los medicamentos para el corazón y el alquiler de la pequeña pastelería que era su única fuente de ingresos. Por las noches, después de limpiar los mostradores y apagar las luces, Sofía se permitía el lujo peligroso de soñar con un amor que la viera realmente, no como un cuerpo que juzgar, sino como un alma que abrazar. Su vulnerabilidad no era su cuerpo, aunque el mundo se empeñara en convencerla de lo contrario. Su verdadera fragilidad era esa parte ingenua de su corazón que todavía creía en las películas románticas donde el príncipe llegaba sin condiciones. Sofía sabía que no era delgada según los cánones que dominaban las vallas publicitarias y las portadas de las revistas, pero en lo profundo de su ser, escondida bajo capas de comentarios hirientes, de familiares bien intencionados y miradas de lástima en el transporte público, todavía albergaba la esperanza terca de que alguien la amaría exactamente como era. Cuando Valentina irrumpió en la pastelería aquella tarde de jueves con una invitación dorada en la mano, Sofía ni siquiera levantó la vista del glaseado que estaba preparando. «Es una gala benéfica en el Hotel Emperador», insistió su amiga con los ojos brillantes de emoción. «Y tú mereces una noche de lujo aunque sea solo por unas horas». Sofía sacudió la cabeza con una sonrisa triste, señalando su delantal manchado de harina y chocolate como evidencia de que ella no pertenecía a ese mundo de vestidos de diseñador y conversaciones sobre inversiones en la bolsa. Pero Valentina no aceptaba un no por respuesta y finalmente, después de una semana de súplicas diarias, Sofía cedió con la condición de que solo se quedarían una hora. El vestido que Sofía cosió para la ocasión era sencillo pero elegante, en un tono azul medianoche que hacía brillar sus ojos color miel. Mientras se lo probaba frente al espejo manchado de su habitación, su abuela le tomó la mano con dedos débiles pero cálidos y le susurró que se veía hermosa como la luna llena. Sofía quiso creerle, pero cuando llegó al Hotel Emperador y vio a las mujeres que flotaban por el vestíbulo con sus cuerpos como varitas mágicas y sus vestidos que costaban más que 6 meses de su alquiler, la vieja inseguridad comenzó a trepar por su espina dorsal como hiedra venenosa. No imaginaba que en menos de 2 horas su presencia en ese salón se convertiría en el espectáculo más comentado del año. La velada transcurría con la artificialidad perfecta de los eventos de la alta sociedad mexicana. Los meseros circulaban como sombras silenciosas, ofreciendo canapés que parecían obras de arte demasiado delicadas para comer. Sofía se mantenía cerca de la pared, sosteniendo una copa de champán que no había probado, observando aquel mundo con la fascinación cautelosa de quien mira un acuario lleno de criaturas hermosas, pero ajenas. Valentina había desaparecido en busca del baño, dejándola sola en medio de conversaciones sobre yates en el Milanescent Caribe y propiedades en Miami que flotaban a su alrededor como un idioma extranjero. Fue entonces cuando Emiliano Hernández hizo su entrada triunfal, acompañado de un séquito de aduladores que reían de sus chistes antes de que terminara de contarlos. Alto, de mandíbula cuadrada y ojos tan azules que parecían fríos incluso a distancia, vestía un smoking que probablemente costaba lo que Sofía ganaba en un año entero.
Había algo en la forma en que caminaba, con esa confianza arrogante de quien nunca ha tenido que preguntarse si merece ocupar un espacio, que hizo que algo en el estómago de Sofía se retorciera con una mezcla de fascinación y rechazo instintivo. Emiliano había heredado el imperio inmobiliario Hernández a los 25 años, cuando su padre murió en un accidente de helicóptero que la prensa rosa cubrió durante semanas. Pero lo que nadie sabía, lo que él guardaba como un secreto vergonzoso en el rincón más oscuro de su corazón, era que su madre lo había abandonado cuando tenía 12 años, con una nota que decía que no podía amar a un hijo que le recordaba tanto a su fracaso. Desde entonces, Emiliano había construido murallas de hielo alrededor de cualquier cosa que se pareciera a vulnerabilidad, convencido de que el mundo solo respetaba la perfección implacable. Esa noche, Emiliano había llegado con una misión cruel. En una caja de terciopelo traía el vestido de novia de su abuela fallecida, un Dior original de 1955 que ella había usado en su boda con el patriarca de la familia. La prenda era una reliquia sagrada, pero Emiliano la había convertido en un instrumento de humillación, una apuesta que había anunciado en sus redes sociales días antes, prometiendo un espectáculo que nadie olvidaría. Buscaba con la mirada a su víctima perfecta, alguien que encajara en su narrativa retorcida de superación imposible. Cuando sus ojos se posaron en Sofía, recargada contra la columna de mármol con su vestido azul casero y sus curvas, que desafiaban los estándares tiránicos de las pasarelas, una sonrisa depredadora apareció en sus labios. Ella era perfecta para su propósito macabro, la protagonista ideal para su reality show improvisado. Se acercó con pasos medidos, seguido por las cámaras de los reporteros de sociales que documentaban cada momento de la gala y sin presentarse siquiera, sin un atisbo de cortesía humana básica, le extendió la caja de terciopelo como si fuera un reto de gladiadores. «Señorita», anunció con voz, que resonó por todo el salón gracias al micrófono inalámbrico que llevaba prendido en la solapa, «tengo una propuesta que podría cambiar su vida». Las conversaciones se detuvieron como olas congeladas en el tiempo. Sofía lo miró confundida, sin entender aún que se había convertido en el centro de atención de 300 personas que olían el escándalo como tiburones detectan sangre en el agua. Emiliano abrió la caja con un gesto teatral, revelando el vestido de encaje marfil que brillaba bajo las luces de las arañas como un fantasma hermoso y cruel. «Este vestido perteneció a mi abuela», continuó Emiliano, con esa voz que resumaba con descendencia envuelta en terciopelo, «y vale más de lo que usted ganará en toda su vida. Es talla 36, un tamaño que representa la elegancia y la disciplina que esta sociedad admira. Mi propuesta es simple. Si usted logra caber en este vestido en 6 meses exactos, me casaré con usted en una ceremonia transmitida a nivel nacional y donaré 10 millones de pesos a la institución de caridad que elija. Pero si falla, deberá cerrar ese negocito de pasteles del que me informaron y nunca más aparecer en eventos de la verdadera sociedad mexicana». El salón estalló en murmullos de shock y fascinación morbosa. Sofía sintió que el piso de mármol se abría bajo sus pies como un abismo. ¿Cómo sabía él de su pastelería? ¿Quién le había dado información sobre su vida privada como si fuera material de entretenimiento público? Las mejillas le ardían con una mezcla tóxica de humillación y rabia que subía por su garganta como lava hirviente. Podía escuchar las risitas sofocadas, ver los teléfonos apuntando hacia ella como armas, sentir el peso aplastante de ser reducida a su cuerpo en un espectáculo público de crueldad disfrazada de oportunidad.
Valentina apareció de repente, tomándola del brazo con fuerza, susurrándole con urgencia desesperada que se fueran inmediatamente, que aquel hombre era un monstruo sin corazón que no merecía ni su desprecio. Pero en ese momento, mientras Sofía miraba el vestido que Emiliano sostenía como un trofeo de su propia superioridad imaginada, algo dentro de ella se rompió de la forma más liberadora posible. Todas las veces que la habían llamado gordita con esa sonrisa condescendiente, todas las dietas milagrosas que le habían sugerido familiares bien intencionados, todos los comentarios sobre su cuerpo como si fuera un proyecto inacabado, explotaron en una decisión que nacía no de la desesperación, sino de la dignidad más pura. ¿Cuántas veces permitimos que otros definan nuestro valor con sus reglas arbitrarias y crueles? Sofía dio ese paso al frente que cambiaría todo. Arrancó el vestido de las manos de Emiliano y pronunció esas dos palabras que detonarían una transformación que ninguno de los dos podía anticipar. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo, y en medio de ese silencio cargado de electricidad y expectativa, Emiliano sonrió con la confianza arrogante de quien cree que acaba de ganar un juego que ni siquiera ha comenzado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquella apuesta cruel sería el espejo más honesto que ambos necesitaban enfrentar para descubrir quiénes eran realmente bajo las máscaras que el mundo les había obligado a usar. La noticia explotó en las redes sociales antes de que Sofía llegara a su apartamento esa noche. Los hashtags "La apuesta del vestido" y "Cenicienta gorda versus Príncipe cruel" se convirtieron en tendencia nacional en menos de 2 horas. Los videos del momento circulaban en bucle interminable, cada ángulo capturado por docenas de teléfonos celulares, mostrando su rostro en ese instante de decisión valiente o temeraria, dependiendo de quién opinara. Sofía se sentó en el borde de su cama con el vestido de Dior todavía en sus manos temblorosas, mientras su abuela le acariciaba el cabello con dedos débiles pero reconfortantes. Los comentarios en línea eran un campo de batalla entre quienes la celebraban como heroína de la autoaceptación y quienes la crucificaban como ilusa que buscaba dinero fácil. Algunos la llamaban valiente por aceptar el desafío. Otros la tildaban de ridícula por creer que podría lograrlo. Pero los más crueles, esos que se escondían tras perfiles anónimos como cobardes que arrojan piedras desde las sombras, compartían memes despiadados sobre su cuerpo y hacían apuestas sobre cuánto peso necesitaría perder. Valentina, sentada a su lado en la cama, le quitó el teléfono de las manos con firmeza maternal y le recordó que la opinión de extraños no definía su valor. Esa primera noche, Sofía no durmió. Miraba el vestido colgado en el armario abierto como si fuera un fantasma que la observaba con ojos invisibles y juiciosos. La prenda era hermosa, no podía negarlo. El encaje francés estaba trabajado con una delicadeza que hablaba de otras épocas, cuando las manos de artesanas bordaban sueños en tela. Pero también era una jaula, un símbolo de todos los estándares imposibles que la sociedad imponía como requisitos para merecer amor y respeto. Se preguntaba qué habría sentido la abuela de Emiliano al usar ese vestido, si había sido feliz en su matrimonio o si también había tenido que encajar en moldes que no fueron diseñados para ella. Al amanecer, Sofía tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. No perseguiría caber en el vestido a través de dietas extremas o cirugías desesperadas que la prensa rosa ya le sugería. Con entusiasmo vampírico, si iba a transformarse, sería de adentro hacia afuera, priorizando su salud física y mental sobre la aprobación de un magnate cruel y una sociedad que la había juzgado toda su vida. Llamó a Mariana Torres,
una entrenadora personal del barrio que tenía reputación de trabajar con compasión en lugar de vergüenza. Alguien que entendía que cada cuerpo cuenta una historia diferente y merece respeto en cada capítulo. Mariana llegó a la pastelería al mediodía siguiente, una mujer de 40 años con brazos fuertes y una sonrisa que transmitía calidez genuina. Ella misma había sido juzgada por su peso durante años. Había sobrevivido trastornos alimenticios y entrenadores abusivos que confundían motivación con humillación. Cuando Sofía le contó la historia completa, sin omitir ningún detalle vergonzoso, Mariana no mostró lástima, sino una determinación feroz que encendió algo en el pecho de Sofía. «Vamos a trabajar juntas», le dijo con firmeza, «pero no para complacer a ese hombre o a las cámaras. Vamos a hacerlo para que descubras de qué estás hecha realmente». El plan de entrenamiento que Mariana diseñó no tenía nada que ver con los programas extremos que los reality shows vendían como transformación. Comenzarían despacio, con caminatas matutinas antes de que Sofía abriera la pastelería, ejercicios de fuerza adaptados a su condición física actual y, sobre todo, conversaciones honestas sobre la relación de Sofía con la comida y su cuerpo. No se trataba de castigarse, sino de honrarse, de aprender que cuidar de sí misma era un acto de amor y no de rendición ante las expectativas crueles del mundo. Las primeras semanas fueron las más difíciles, no por el ejercicio físico, sino por el bombardeo constante de atención mediática. Reporteros acampaban frente a su pastelería, esperando capturar imágenes de lo que comía, cuánto pesaba, si estaba progresando según los estándares arbitrarios que ellos habían establecido. Sofía aprendió a ignorar las cámaras con una disciplina zen, a enfocarse en el ritmo de sus pies contra el pavimento durante las caminatas matutinas, en el ardor satisfactorio de sus músculos después de las sesiones de entrenamiento, en la claridad mental que comenzaba a experimentar cuando su cuerpo se movía con propósito. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni los reporteros más ávidos ni los trolls más despiadados anticiparon, fue que Emiliano Hernández también se vería forzado a participar en este proceso. El contrato que sus propios abogados redactaron con entusiasmo excesivo estipulaba que él debía asistir a eventos públicos mensuales con Sofía, una especie de documentación del progreso para mantener el interés mediático. La primera de estas apariciones obligatorias estaba programada para un mes después de aquella noche fatídica en el Hotel Emperador, en una gala de inauguración de uno de sus desarrollos inmobiliarios más prestigiosos. Emiliano había asumido que estas apariciones serían simples sesiones fotográficas, donde él posaría con suficiencia mientras Sofía se veía disminuida por la presión. Pero cuando ella llegó a la gala luciendo un vestido verde esmeralda que ella misma había cosido, con la cabeza en alto y una sonrisa serena que no mendigaba aprobación, algo en la expresión de Emiliano vaciló por una fracción de segundo. Ella no se veía derrotada o avergonzada como él había anticipado. Se veía digna, y esa dignidad inexplicable lo irritaba de formas que no sabía cómo procesar. Durante el cóctel, obligados a conversar por las cámaras que los seguían como moscas persistentes, Emiliano intentó su acostumbrada condescendencia envuelta en falsa cortesía. Le preguntó cómo iba su dieta con el tono de quien pregunta a un niño sobre sus tareas escolares. Sofía lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, y le respondió que no estaba a dieta, sino aprendiendo a honrar su cuerpo de formas que él probablemente nunca entendería. La respuesta lo tomó desprevenido, y por primera vez en años, Emiliano Hernández no supo qué decir. Las cámaras capturaron ese momento de silencio incómodo, y los analistas de redes sociales lo diseccionaron durante días como si fuera una victoria simbólica de David sobre Goliat.
Los meses pasaban como páginas de un libro que Sofía estaba escribiendo con sudor y determinación. Cada mañana se levantaba en la oscuridad preamanecer y salía a correr por las calles vacías de Coyoacán, donde los perros callejeros la acompañaban como guardianes, silenciosos, y el aroma del pan recién horneado de otras panaderías le recordaba por qué hacía esto. No corría para escapar de su cuerpo, sino para habitarlo plenamente por primera vez en su vida. Sus piernas se fortalecían, su respiración se hacía más profunda y algo en su espíritu se expandía con cada kilómetro conquistado. La pastelería se convirtió en un santuario inesperado de apoyo comunitario. Los vecinos que habían comprado sus conchas y pasteles durante años comenzaron a dejar notas de aliento en el mostrador, flores silvestres en la entrada y palabras de ánimo que Sofía guardaba en un frasco de vidrio como recordatorios tangibles de que no estaba sola. Doña Carmela, la señora de la tintorería de enfrente, le traía caldos nutritivos preparados con recetas de su Oaxaca natal. Don Roberto, el librero de la esquina, le regaló un diario encuadernado en cuero para que documentara su jornada no en cifras de báscula, sino en sentimientos y revelaciones. Pero el universo también le enviaba pruebas diseñadas para quebrarla. Los tabloides publicaban fotografías robadas de ella comiendo en restaurantes con titulares crueles que cuestionaban su compromiso con la transformación. Influencers de fitness la usaban como ejemplo de lo que no hacer, diseccionando cada bocado que se llevaba a la boca en videos que acumulaban millones de vistas. Sofía aprendió a respirar a través del dolor de ser espectáculo público, a recordar las palabras de Mariana. La opinión de quien no te conoce no puede definir tu valor. En el tercer mes, algo extraordinario comenzó a suceder. Sofía no solo estaba perdiendo peso de forma saludable y sostenible, sino que estaba ganando algo mucho más valioso. Una confianza que nacía no de la aprobación externa, sino de descubrir su propia fortaleza. Podía cargar sacos de harina que antes necesitaba ayuda para mover. Subía las escaleras de su edificio sin que el corazón le galopara en el pecho como caballo desbocado. Se miraba al espejo y veía no un proyecto inacabado, sino una mujer en proceso de florecer según sus propios términos. Emiliano, obligado a asistir a las apariciones públicas mensuales por el contrato que él mismo había redactado con arrogancia, comenzaba a notar cambios que lo incomodaban profundamente. Sofía ya no llegaba a esos eventos con la cabeza gacha o la mirada esquiva. Conversaba con otros invitados con naturalidad, reía con genuina alegría y lo más perturbador de todo, parecía completamente indiferente a si él la miraba o no. Esa indiferencia era como un espejo que reflejaba su propia insignificancia, y Emiliano no sabía cómo procesar la sensación de ser irrelevante para alguien a quien había intentado humillar. Una noche, después de la tercera aparición pública en un evento de recaudación de fondos, Emiliano se quedó observando a Sofía desde la barra del bar mientras ella hablaba animadamente con un grupo de enfermeras que trabajaban en hospitales públicos. Estaba explicándoles una técnica para decorar pasteles con fondant que había aprendido de su madre, y sus manos se movían en el aire dibujando formas invisibles mientras su rostro se iluminaba con pasión genuina. Las enfermeras la escuchaban embelesadas, y una de ellas le tomó la mano con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por ser inspiración para su hija adolescente que luchaba con su propia aceptación corporal. Emiliano sintió algo extraño revolverse en su pecho, algo que no había experimentado en años y que se negaba a nombrar porque nombrarlo significaría admitir una grieta en su armadura de hielo. Se acercó con su copa de whisky como escudo y con esa sonrisa ensayada que usaba para todo.
pero cuando intentó interrumpir la conversación con un comentario sarcástico sobre el progreso de Sofía, ella simplemente le dirigió una mirada breve y amable antes de volver su atención a las enfermeras como si él fuera parte del mobiliario. La humillación que sintió en ese momento era microscópica comparada con lo que él le había hecho a ella, pero ardía como hierro candente contra su ego sobredimensionado. Esa noche, solo en su penthouse de vidrio y acero que se elevaba sobre la Ciudad de México como una torre de marfil literal, Emiliano se sirvió otro whisky y se encontró haciendo algo que no había hecho desde la adolescencia: cuestionarse a sí mismo. Buscó en internet videos de la transformación de Sofía, no con la intención de burlarse, sino con una curiosidad que lo confundía. Encontró una entrevista que ella había dado a un podcast sobre salud mental, donde hablaba con vulnerabilidad desarmante sobre su relación con la comida, sobre cómo había usado la repostería como forma de dar amor, porque había aprendido que su cuerpo era inaceptable tal como era. La voz de Sofía en esa entrevista era serena, pero firme, cuando explicaba que había aceptado la apuesta no para validar las expectativas crueles de la sociedad, sino para demostrarse a sí misma que merecía cuidarse con la misma dedicación que ponía en cuidar a otros. Hablaba de su abuela enferma, de las facturas médicas que la ahogaban, pero también de la alegría que sentía al descubrir que su cuerpo era capaz de cosas asombrosas cuando lo trataba con respeto en lugar de castigo. Emiliano apagó el video y se quedó mirando las luces de la ciudad, parpadeando en la oscuridad, sintiendo por primera vez en décadas algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. El cuarto mes trajo consigo un giro inesperado que obligaría a Emiliano a confrontar su humanidad, perdida de formas que no podía anticipar. Su asistente personal le informó con tono neutral que, según el contrato, él debía acompañar a Sofía a un evento comunitario que ella había organizado: una jornada de pasteles gratis para familias de bajos recursos en Coyoacán. Emiliano quiso negarse, alegar compromisos empresariales más importantes, pero los abogados le recordaron con frialdad profesional que el incumplimiento del contrato significaría que él tendría que donar los 10 millones de pesos inmediatamente y enfrentar una demanda por daño moral. Atrapado por su propia arrogancia contractual, aceptó con disgusto mal disimulado. El día del evento comunitario amaneció con un cielo despejado que parecía diseñado específicamente para exponer todas las verdades incómodas. Emiliano llegó a Coyoacán en su Mercedes negro con vidrios polarizados, sintiéndose como un astronauta que aterriza en un planeta desconocido. Las calles empedradas, las casas de colores brillantes con bugambilias desbordándose de los muros, los vendedores ambulantes ofreciendo elotes y tamales, todo le parecía ajeno y vagamente amenazante porque representaba una realidad que él había evitado exitosamente toda su vida adulta. Se bajó del auto con su traje de diseñador italiano, sintiendo cada mirada curiosa como agujas contra su piel. Sofía lo esperaba afuera de su pastelería con un delantal atado a la cintura y harina en las mejillas, rodeada de voluntarios que organizaban mesas largas cubiertas con manteles de papel picado. Ella no mostró sorpresa ni satisfacción al verlo llegar, solo le extendió un delantal idéntico al suyo con una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. «Póngase esto», le dijo con la misma naturalidad con que le habría pedido que sostuviera una puerta. «Vamos a repartir pasteles y conchas a 300 familias y necesito que todos ayuden». Emiliano miró el delantal como si fuera un instrumento de tortura medieval. Durante las siguientes 4 horas, Emiliano Hernández experimentó algo que su dinero y posición nunca le habían permitido: ser irrelevante en el mejor sentido posible. Nadie lo reconoció
como el magnate inmobiliario. Nadie le pidió selfies o tarjetas de presentación. Era simplemente otro par de manos sirviendo conchas de chocolate y pan de muerto fuera de temporada, porque Sofía había decidido que octubre era demasiado tiempo para esperar. Las familias que llegaban con niños colgados de sus manos y ancianos apoyados en bastones le agradecían con una calidez que él no sabía cómo recibir, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo sin diccionario. Observó a Sofía moverse entre las mesas con una gracia que no tenía nada que ver con tallas de vestido y todo que ver con propósito genuino. Ella recordaba los nombres de los niños, preguntaba por las operaciones de los abuelos, celebraba los cumpleaños atrasados con velitas improvisadas en cupcakes. Una mujer mayor con manos artríticas le tomó el rostro entre las palmas y le dijo que su madre estaría orgullosa, y Sofía se permitió llorar ahí mismo sin vergüenza mientras abrazaba a la señora como si fuera su propia abuela. Emiliano sintió algo quebrarse en su pecho, una grieta en la represa que había construido alrededor de sus emociones. A media tarde, un niño de unos 7 años se acercó tímidamente a Emiliano y le preguntó si él era el hombre malo que había sido cruel con la señorita Sofía en la televisión. La pregunta fue como un puñetazo directo al estómago, despojada de la diplomacia adulta y cargada con la honestidad brutal de la infancia. Emiliano se arrodilló para quedar a la altura del niño, sin saber qué responder, sintiendo el peso de docenas de miradas que esperaban ver cómo manejaba ese momento de verdad. Finalmente, con una voz que le salió más pequeña de lo que esperaba, admitió: «Sí, fui muy cruel con ella y estoy tratando de aprender a ser mejor persona». El niño lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver directamente dentro del alma, y luego preguntó, con curiosidad inocente: «¿Y ya le pediste perdón de verdad o solo estás aquí porque te obligaron?». La pregunta resonó en el aire como campana de iglesia llamando a misa. Emiliano miró hacia donde Sofía estaba decorando un pastel de cumpleaños improvisado para gemelas que cumplían 5 años. Su risa genuina mezclándose con el murmullo alegre de la comunidad. Se dio cuenta con claridad dolorosa que nunca le había pedido perdón, que había asumido que su presencia forzada en estos eventos era suficiente, que el contrato de alguna forma lo absolvía de responsabilidad moral. Cuando el evento terminó y los últimos voluntarios se despedían con abrazos largos y promesas de verse pronto, Emiliano se quedó ayudando a limpiar sin que nadie se lo pidiera. Recogía platos de papel, doblaba manteles, barría migas del pavimento con movimientos torpes de quien nunca ha limpiado nada en su vida. Sofía lo observaba de reojo, con expresión indescifrable, sin ofrecerle conversación fácil ni agradecimientos efusivos. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil, cargado de cosas no dichas que flotaban como polvo de harina en el aire. Finalmente, cuando estaban solos frente a la pastelería cerrada con el atardecer pintando el cielo de naranjas y rosas imposibles, Emiliano hizo algo que le costó más esfuerzo que cualquier negociación millonaria de su carrera. Se quitó el delantal manchado, lo dobló con cuidado innecesario como excusa para no mirarla a los ojos todavía, y con voz que temblaba apenas perceptiblemente, pronunció las palabras que había evitado durante 4 meses. «Lo siento», dijo sin elaboración dramática ni justificaciones, y el peso de esas 2 palabras simples pareció exhalar décadas de crueldad acumulada. Sofía no respondió inmediatamente. Se quedó mirando la calle donde familias caminaban tomadas de la mano rumbo a sus casas, donde la vida normal y hermosa sucedía sin cámaras ni contratos. Cuando finalmente lo miró, sus ojos color miel no mostraban el triunfo ni satisfacción vengativa, solo una tristeza madura
que hablaba de alguien que había aprendido que la crueldad de otros dice más sobre ellos que sobre sus víctimas. «Acepto tu disculpa», respondió con voz tranquila, «pero perdonarte va a tomar más tiempo que el que queda en nuestro contrato, y eso es algo con lo que tendrás que aprender a vivir». Emiliano asintió porque no había nada más que decir en ese momento. Subió a su Mercedes negro, sintiendo que el asiento de cuero italiano era más incómodo que nunca, como si su cuerpo ya no encajara en los espacios que había construido para protegerse del mundo. Mientras conducía de regreso a su torre de cristal, pasó frente a un espejo y vio no al magnate invencible, sino a un hombre de 34 años que había desperdiciado años cultivando superioridad cuando podría haber cultivado humanidad. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas y por primera vez en su vida adulta, Emiliano Hernández se preguntó si no era demasiado tarde para convertirse en alguien diferente. El quinto mes trajo consigo una transformación que iba mucho más allá de números en una báscula o centímetros perdidos. Sofía había descubierto algo revolucionario en su jornada, que la verdadera libertad no consistía en caber en el vestido de otra persona, sino en diseñar su propia vida con la valentía de quien finalmente entiende su valor. Sus brazos mostraban músculos definidos por horas de amasar pan y levantar pesas. Su respiración era profunda y tranquila incluso después de correr 10 kilómetros, y su mirada reflejaba una paz que no dependía de la aprobación de nadie. Había perdido peso, sí, pero había ganado un universo entero de confianza. Las redes sociales que la habían crucificado al inicio ahora estaban divididas en dos bandos apasionados. Algunos celebraban su disciplina y transformación física con hashtags inspiradores. Otros, paradójicamente, la acusaban de traicionar el movimiento de aceptación corporal por haber perdido peso, como si cuidar de su salud fuera una rendición ante la presión social. Sofía leía estos comentarios con una sonrisa triste, entendiendo que vivimos en un mundo tan polarizado que cualquier elección de una mujer sobre su propio cuerpo será juzgada desde todos los ángulos posibles. Ella había aprendido a caminar por el sendero estrecho entre la autoaceptación y el autocuidado sin pedir permiso a nadie. Mariana, su entrenadora, le había advertido que los últimos meses serían los más duros no físicamente sino emocionalmente. El cuerpo se resiste a soltar los últimos kilos con la terquedad de quien se aferra a sus armaduras de protección. Pero Sofía había llegado a un punto de claridad cristalina. Ya no le importaba si cabía en el vestido de Dior. Lo que le importaba era despertar cada mañana sintiéndose fuerte, capaz y digna de ocupar espacio en un mundo que constantemente le había pedido que se hiciera más pequeña. El vestido colgado en su armario se había convertido en un símbolo que ella podía mirar sin que le doliera el pecho. Emiliano, por su parte, atravesaba su propia transformación silenciosa que sus empleados notaban pero no se atrevían a comentar. Había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre los proyectos inmobiliarios de su empresa, si desplazaban comunidades vulnerables, si los precios excluían a familias de clase media, si el lujo que vendían era en realidad una forma de segregación disfrazada de exclusividad. Sus socios lo miraban como si hubiera perdido la razón, pero Emiliano había visto algo en Coyoacán que no podía dejar de ver, que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados de penthouse, sino en conexiones humanas genuinas. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina del piso 40 con vista panorámica a una ciudad que de repente le parecía llena de historias que nunca había querido escuchar, su asistente le informó que Sofía había enviado una invitación. Era para la inauguración de un programa que ella había creado con la donación anónima de un benefactor.
clases gratuitas de repostería para jóvenes en riesgo social, un espacio donde pudieran aprender un oficio y, más importante aún, descubrir que eran capaces de crear belleza con sus propias manos. Emiliano supo instantáneamente que el benefactor anónimo era uno de sus competidores empresariales tratando de quedar bien públicamente. Pero lo que lo dejó inmóvil, con la invitación temblando ligeramente en sus manos, fue la nota manuscrita que Sofía había incluido. Decía simplemente: has comenzado a aprender que ser humano es más valioso que ser perfecto. Si quieres seguir aprendiendo, ven a ver lo que se puede construir cuando elegimos levantar en lugar de derribar. La letra era redonda y amable, sin rastros de rencor ni sarcasmo. Era una invitación genuina de alguien que había decidido que la transformación de otros no era su responsabilidad, pero que estaba dispuesta a sostener la puerta abierta para quien eligiera cruzarla. Emiliano asistió a la inauguración del programa sin avisar a la prensa, sin fotógrafos ni estrategia de relaciones públicas. Llegó temprano y se quedó en la parte de atrás del salón adaptado, observando a Sofía enseñar a un grupo de adolescentes con historias escritas en sus miradas desconfiadas cómo batir claras de huevo hasta que formaran picos firmes. Les hablaba no solo de técnicas de repostería, sino de paciencia, de cómo las cosas más hermosas requieren tiempo y no se pueden apurar sin arruinarlas, de cómo los errores son parte del proceso y no evidencia de fracaso. Los jóvenes la escuchaban con una atención que iba más allá del interés por aprender a hacer pasteles. Durante el receso, una chica de unos 16 años, con brazos cubiertos de cicatrices apenas ocultas, se acercó a Sofía y le preguntó en voz baja cómo había encontrado el valor para aceptar aquella apuesta pública. Sofía se sentó con ella en las escaleras del patio trasero, donde nadie más podía escuchar, y le contó algo que nunca había compartido públicamente, que durante años había considerado su cuerpo como el enemigo, que había probado dietas que la dejaban mareada y vacía, que había llorado frente al espejo más veces de las que podía contar. Pero un día entendió que su cuerpo no era el problema, sino todas las voces externas que le habían enseñado a odiarlo. La chica escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, y cuando Sofía terminó de hablar, le tomó las manos y le agradeció por ser honesta en lugar de pretender que todo había sido fácil. Emiliano observaba desde la ventana del segundo piso sin intención de espiar, pero incapaz de apartar la mirada, sintiendo algo en su pecho que no había sentido desde que era niño. Admiración genuina, no por logros materiales, sino por la capacidad de alguien de transformar su dolor en puente para que otros cruzaran. En ese momento supo con claridad absoluta que había perdido la apuesta real mucho antes de que empezara. El sexto mes llegó como un tren en toda velocidad, trayendo consigo el peso aplastante de la expectativa pública. El aniversario 35 de Emiliano estaba marcado en calendarios de todo el país como el día del juicio final. Los medios habían convertido la apuesta en un evento deportivo nacional, con análisis de expertos, apuestas en línea sobre el resultado y especiales de televisión documentando cada momento de los últimos 6 meses. Sofía había dejado de leer las noticias, había silenciado las redes sociales y se había enfocado en lo único que podía controlar: seguir siendo fiel a sí misma sin importar lo que el mundo esperara. Una semana antes del día señalado, Sofía tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Se probó el vestido de Dior en la privacidad de su habitación, con su abuela como única testigo. El encaje se deslizó sobre su cuerpo transformado con una suavidad que hablaba de meses de trabajo disciplinado y amoroso.
El cierre subió sin resistencia, y cuando se miró al espejo, vio algo inesperado. El vestido le quedaba perfectamente. Había logrado lo imposible, según los estándares crueles que habían motivado la apuesta. Pero al verse reflejada en aquel espejo manchado, envuelta en el sueño de otra mujer, Sofía no sintió triunfo, sino una tristeza profunda que la sorprendió con su intensidad. Su abuela, sentada en el borde de la cama con oxígeno portátil susurrando a su lado, le preguntó con voz débil, pero sabia, qué le pasaba. Sofía se dejó caer junto a ella con el vestido, crujiendo suavemente y con lágrimas rodando por sus mejillas, admitió algo que había estado gestándose en su corazón durante semanas. Que caber en el vestido ya no significaba nada para ella, que la verdadera transformación había sido aprender que no necesitaba la validación de un hombre cruel o una sociedad que la había juzgado sin conocerla. Su abuela le acarició el rostro con dedos que temblaban como hojas en otoño y le susurró el consejo más valioso que recibiría en su vida. Entonces, usa tú, vos, mija, y dile al mundo lo que realmente aprendiste. Esa noche, Sofía se sentó en su pequeña mesa de cocina con una libreta y comenzó a escribir. No un discurso ensayado para las cámaras, sino una carta honesta desde el centro mismo de su verdad. Escribió sobre los 6 meses que habían transformado no su cuerpo, sino su alma, sobre la diferencia entre cambiar por miedo al rechazo y evolucionar desde el amor propio, sobre cómo el verdadero vestido que necesitaba no era de Dior, sino de dignidad, tejida con sus propias manos. Escribió hasta que el amanecer pintó su ventana de rosas y dorados, hasta que las palabras fluyeron como un río que finalmente encuentra su cauce hacia el mar. Emiliano, en su torre de cristal, tampoco dormía. Se había puesto el smoking que usaría para su fiesta de cumpleaños, el evento que se transmitiría en vivo a millones de personas, esperando ver si Sofía cumpliría su parte de la apuesta. Pero cada vez que se miraba al espejo, veía no al magnate poderoso, sino a un hombre de 35 años que había construido un imperio sobre cimientos de soledad y crueldad. Las grietas en su armadura de hielo se habían convertido en fisuras imposibles de ignorar. Se preguntaba cuándo exactamente había perdido la capacidad de sentir empatía genuina, en qué momento había decidido que herir a otros era más seguro que arriesgarse a ser herido. Llamó a su asistente a las 3 de la madrugada y le pidió algo que la dejó confundida. Que cancelara la transmisión en 1900 vivo, que convirtiera la fiesta en un evento privado, que eliminara todo el circo mediático que él mismo había orquestado con tanta arrogancia 6 meses atrás. Cuando ella preguntó por qué con voz cuidadosa de quien habla con alguien que podría estar teniendo una crisis nerviosa, Emiliano respondió con honestidad desarmante, porque me di cuenta de que convertí el dolor de una mujer inocente en entretenimiento público, y eso me convierte en alguien que no quiero seguir siendo. La asistente guardó silencio por un momento antes de responder que haría las llamadas necesarias. Pero la maquinaria mediática que Emiliano había puesto en marcha no se detenía con tanta facilidad. Los canales de televisión tenían contratos. Los patrocinadores habían pagado fortunas por espacios publicitarios y la expectativa pública era un monstruo hambriento que no aceptaba ser privado de su espectáculo. Los abogados le explicaron con frialdad profesional que cancelar el evento lo dejaría expuesto a demandas millonarias y daño reputacional irreparable. Emiliano se rió con amargura ante la ironía. Había construido una trampa tan perfecta que él mismo había quedado atrapado en ella junto con Sofía. La noche del aniversario llegó con una luna llena que colgaba sobre el Hotel Emperador como un ojo vigilante.
El mismo salón de cristal donde todo había comenzado estaba preparado con una elegancia obscena. Flores importadas de 3 continentes y champán que costaba más que el salario mensual de 1900, una familia promedio. Las cámaras estaban posicionadas estratégicamente para capturar cada ángulo del momento en que Sofía entraría usando el vestido o confesaría su fracaso. 300 invitados ocupaban sus asientos como espectadores de un circo romano, esperando ver sangre o gloria. Emiliano estaba de pie en el escenario, sintiéndose como un verdugo forzado a ejecutar una sentencia que ya no creía justa. Pero cuando las puertas del salón se abrieron y Sofía hizo su entrada, el silencio que cayó sobre la multitud era tan denso que se podía escuchar el latido colectivo de 300 corazones conteniendo el aliento. Ella no usaba el vestido de Dior. Llevaba un vestido que ella misma había diseñado y cosido durante las últimas semanas. Una creación deslumbrante en tonos de azul profundo que honraba cada curva de su cuerpo transformado, bordado con símbolos que contaban su historia sin palabras. Rosas por su madre fallecida, estrellas por las noches de insomnio superadas, llamas por la fortaleza que había descubierto en su propio fuego interior. Caminaba con la cabeza en alto y una serenidad que nacía no de arrogancia, sino de paz genuina consigo misma. Los murmullos explotaron como enjambre de abejas furiosas. Algunos gritaban que había perdido la apuesta, otros aplaudían su acto de rebeldía, pero Sofía caminó a través del caos con pasos medidos hasta llegar al escenario donde Emiliano la esperaba con expresión indescifrable. Le pidió el micrófono con un gesto amable y, cuando él se lo entregó con manos que temblaban apenas perceptiblemente, ella se volvió hacia la audiencia y hacia las cámaras que transmitían a un país entero. El silencio regresó como marea, expectante y cargado de electricidad. Pasé 6 meses creyendo que necesitaba caber en un vestido para tener valor, comenzó Sofía con voz clara, que no necesitaba gritar para llenar el espacio, y durante ese tiempo aprendí algo que ninguna báscula o cinta métrica podría enseñarme. Aprendí que la verdadera transformación no ocurre cuando cambiamos nuestro cuerpo para satisfacer las expectativas crueles del mundo, sino cuando encontramos el valor de definirnos según nuestros propios términos. Hizo una pausa y del bolso que llevaba sacó el vestido de Dior, todavía impecable en su bolsa protectora, y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. «Quepo en este vestido», confesó con una sonrisa triste. «Me lo probé hace una semana y el cierre subió sin problema. Logré lo imposible según los estándares que motivaron esta apuesta. Pero descubrí algo más importante que caber en este vestido», continuó Sofía, mientras las cámaras capturaban cada matiz de emoción en su rostro, iluminado por la convicción más pura. Descubrí que el verdadero vestido que necesitaba no era de Dior, sino de dignidad tejida con mis propias manos, de respeto construido en madrugadas de disciplina amorosa, de valor que nace cuando finalmente decides que mereces ocupar espacio en un mundo que constantemente te pide que te hagas más pequeña. Los aplausos comenzaron tímidos desde las mesas del fondo, donde se sentaban las enfermeras y maestras que habían seguido su historia, y fueron creciendo como ola imparable hasta que todo el salón vibraba con la fuerza de reconocimiento colectivo. «No vine aquí para casarme contigo, Emiliano», dijo Sofía, volviéndose hacia él con ojos que reflejaban compasión en lugar de venganza. «Porque aprendí que el amor verdadero no se construye sobre humillaciones públicas ni apuestas crueles. Vine para casarme con mi propia verdad, para comprometerme con la mujer que descubrí bajo todas las capas de vergüenza que el mundo había apilado sobre mí.
Y si mi historia sirve para que una sola persona entienda que su valor no se mide en centímetros ni en báscula, entonces estos 6 meses valieron cada lágrima y cada momento de duda. El silencio que siguió era sagrado, el tipo de silencio que ocurre cuando una verdad tan profunda es pronunciada que transforma el aire mismo que respiramos. Emiliano permaneció inmóvil por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad, y luego hizo algo que nadie en ese salón, ni él mismo, había anticipado. Bajó del escenario con pasos que abandonaban toda pretensión de superioridad. Caminó hacia Sofía y se arrodilló frente a ella como un hombre que finalmente entiende que la verdadera fuerza reside en la humildad de reconocer cuando has estado profundamente equivocado. Las cámaras se acercaron hambrientas por capturar el momento, pero lo que vieron no fue una escena de telenovela, sino un acto de contrición genuina que partía el corazón por su honestidad cruda. Sofía comenzó con voz quebrada por emociones que había mantenido enterradas bajo décadas de armadura emocional. Pasé estos 6 meses observándote transformarte no solo físicamente, sino en esencia, y cada día fui confrontado con el espejo más brutal de mi propia crueldad. Tú no eras el problema, nunca lo fuiste. El problema era yo y una sociedad enferma que me enseñó que herir a otros era más seguro que arriesgarme a ser herido. No merezco tu perdón y no vine aquí a pedirlo como si fuera algo que pudieras entregarme envuelto en papel de regalo. Vine a decirte públicamente, frente a las mismas personas que fueron testigos de mi crueldad, que tú me enseñaste lo que significa ser verdaderamente valiente. Las lágrimas rodaban por el rostro de Emiliano sin que hiciera ningún intento por ocultarlas, y en ese momento de vulnerabilidad absoluta se veía más humano que en todos los años de su vida pública perfectamente curada. Anuncio aquí y ahora que donaré no 10, sino 30 millones de pesos, continuó con voz más firme, divididos entre los programas de salud mental y autoaceptación que Sofía elija, y otros 30 millones para crear un fondo que apoye a pequeños negocios como el suyo, negocios que construyen comunidad en lugar de segregarla. Pero más importante que el dinero, me comprometo a usar mi plataforma y privilegio para combatir exactamente el tipo de crueldad que yo perpetué, para enseñar a otros hombres que la masculinidad verdadera no se mide en dominación, sino en compasión. Historias como esta nos recuerdan que incluso en la noche más oscura de nuestra crueldad y juicio, una sola persona con el valor de mantenerse fiel a sí misma puede encender luces de esperanza que iluminan caminos para que otros encuentren su propia redención. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha mostrado que la transformación más importante siempre ocurre por dentro, tu suscripción al canal nos ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de humanidad que todos necesitamos escuchar. Cada historia que contamos es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejores versiones de nosotros mismos. Sofía miró a Emiliano arrodillado frente a ella con una expresión que mezclaba la tristeza de lo que pudo haber sido con la esperanza de lo que aún podría ser. Extendió su mano y lo ayudó a levantarse, no como gesto romántico, sino como puente entre dos seres humanos que habían aprendido lecciones dolorosas sobre dignidad y redención. «Acepto tu disculpa», le dijo con voz suave pero firme, «y celebro que hayas comenzado el camino de convertirte en alguien mejor. Pero el perdón es un proceso, no un evento, y tomará tiempo construir confianza sobre los escombros de la humillación que orquestaste. Si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo no con discursos, sino con acciones consistentes día tras día». Los meses siguientes se convirtieron en testimonio viviente de que la redención es posible cuando viene acompañada de trabajo genuino y humildad sostenida.
Emiliano cumplió cada promesa que había hecho en aquel escenario, donó los 60 millones de pesos y personalmente supervisó que cada centavo llegara a donde había prometido. Pero más importante que el dinero, comenzó a aparecer en los programas de repostería de Sofía, no como patrocinador distante, sino como voluntario que lavaba platos y barría pisos, aprendiendo que el verdadero lujo es poder servir a otros sin esperar reconocimiento. Los jóvenes en riesgo que asistían a las clases lo miraban con desconfianza al principio, pero gradualmente, al verlo aparecer semana tras semana sin falta, comenzaron a entender que la transformación humana es real cuando está respaldada por compromiso persistente. Sofía y Emiliano nunca se casaron, porque ambos habían aprendido que el amor verdadero no se construye sobre apuestas y ultimátums, sino sobre respeto mutuo y crecimiento compartido. Pero desarrollaron una amistad cautelosa que floreció lentamente como planta que necesita tiempo para echar raíces profundas. Él asistía a las inauguraciones de las sucursales de su pastelería que comenzaron a abrirse por todo México, espacios donde la comunidad se reunía no solo por el pan, sino por la calidez humana que Sofía infundía en cada rincón. Ella, a su vez, lo desafiaba constantemente a usar su privilegio para cambios sistémicos, y él aprendió a escuchar sin defensividad y actuar sin buscar aplausos. La historia de Sofía y Emiliano nos enseña que la verdadera belleza no reside en moldearnos para caber en los estándares crueles del mundo, sino en tener el valor de expandir el mundo para que reconozca todas las formas válidas de existir. Nos recuerda que la transformación más profunda no ocurre en el cuerpo, sino en el corazón, que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y que nunca es demasiado tarde para elegir la compasión sobre la crueldad. Si esta historia te ha inspirado a reflexionar sobre cómo tratamos a otros y a nosotros mismos, si te ha recordado que todos merecemos dignidad sin condiciones, tu suscripción al canal es el gesto que nos impulsa a continuar esta misión de compartir historias que sanan y transforman. Gracias por acompañarnos en este viaje de redescubrir nuestra humanidad compartida y que esta historia te recuerde que el vestido más importante que puedes usar es el de tu propia verdad inquebrantable.